con la dirección general y al final de cuentas, pues ya pagué lo que se tenía que pagar y eso lo hicieron. 70,000 pesos. 75,000 pesos que me descontaron de a 5 a la quincena. Se te van a pegar los huevos por no haberle puesto aceite. No, no. El hombre que muchos ven como un personaje simpático es en realidad una caja llena de episodios tensos, regaños monumentales, enojos internos, vetos silenciosos, pleitos soterrados y momentos que casi le cuestan décadas de carrera. Así que pónganse cómodos, porque este recuento no se trata de memes ni de anécdotas graciosas. Aquí vamos a ver lo que nunca se contó, lo que molestó a ejecutivos, lo que enfureció a compañeros, lo que lo volvió tendencia por las razones equivocadas, y lo que él mismo confesó cuando ya no tenía nada que perder. Y antes de irnos con nuestro dato perturbador número 1, te recuerdo que si te laten estas historias sin maquillaje ni corbata, te suscribas al canal, actives la campanita y nos dejes un comentario diciéndonos a quién quieres ver después. Tú pídelo y aquí lo destripamos como se debe. Porque ahora sí, vámonos a lo que te truje, chencha. Nuestro dato perturbador número 1, el error que casi lo despide. Todo el país se enteró del desliz, pero pocos saben lo que pasó dentro del foro. Aquel día, Pedro Sola sonreía como siempre, acomodaba sus hojas y esperaba su turno para presentar el comercial pagado. Un segmento más. Parecía un día tranquilo, pero cuando abrió la boca, el caos comenzó. En ponerle mayonesa McCormick. Porque, Hellmann's. Dicen que hubo un silencio incómodo en la cabina, de esos que huelen a problema. Lo que el público nunca vio fue la reacción inmediata de los productores. Más de uno se llevó las manos a la cabeza, porque no era cualquier error. Era un comercial pagado, un patrocinio fuerte, un contrato exigente y una marca que no perdona equivocaciones. En Televisión Azteca, un tropiezo así significaba una factura millonaria y alguien tenía que responder. A los pocos minutos, el rumor corrió por pasillos. Esto va directo a recursos humanos. Los ejecutivos querían explicaciones y alguien que cargara con la culpa. Mientras en redes ya se reían, dentro del canal no había risas. Las caras largas, la tensión y el famoso "pásale a la oficina" marcaron ese día como uno de los más pesados en la vida de Pedrito. Dicen que en esa junta hubo voces elevadas, señalamientos directos y preguntas incómodas. ¿Por qué ensayó otra marca? ¿Quién lo autorizó? ¿Por qué lo dijo con tanta seguridad? La versión más repetida es que Pedro salió de ahí con un nudo en la garganta y la sensación de que su contrato estaba colgando de un hilo. Los que estaban cerca afirman que ese error estuvo a centímetros de convertirse en su salida definitiva del programa. Aunque después lo convirtió en meme y hoy lo recuerde con humor, la verdad es que ese desliz casi marca su fin en la televisión. Desde entonces, cada comercial lo revisa 10 veces antes de decir una sola palabra. Si ustedes agarran una tortilla, Hellmann's. Nuestro dato perturbador número 2. Por años, Pedro Sola escondió su homosexualidad de su padre, pero no de su madre. Ella ya lo sabía desde siempre y le decía, con ese tono de mamá que se huele todo, que mejor no le contara nada a su papá porque se iba a enfurecer. Y mira que tenía razón. Así que Pedro y su madre guardaban ese secreto como si fuera una caja fuerte emocional dentro de la casa. Pero, como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. El papá de Pedro se daba cuenta, aunque se hiciera el ciego. A cada rato le soltaba el clásico: "A ver, hijo, ¿cuándo me traes aquí a una novia?". Y Pedro, con esa sonrisa incómoda pero rápida para responder, le soltaba: "Ya pronto, apá". Dato perturbador sin número. Pues bueno, algún día una chica se le acercó muy segura y le propuso a Pedro que tuvieran un hijo juntos. Algo así como: "Oye, tú y yo, un bebé, ¿qué tal?". Pero Pedro, que tenía una lengua filosa y un humor que no perdonaba, le respondió sin parpadear: "Va, pero con la condición de que la embarazada sea yo". Y Pedro le dijo a la chica: "Y ya sé quién quiero que sea el hombre que me embarace. Y le quiero dar un varón". Estoy saliendo con un chabón. Nuestro dato perturbador número 3. La confesión del ambiente tenso en Ventaneando. Por años se dijo que Ventaneando era una gran familia, pero Pedro fue de los primeros en aceptar públicamente que el ambiente interno podía llegar a ser pesado, con fricciones constantes, incomodidades y silencios que decían más que 1000 palabras. En una entrevista soltó la frase que prendió alarmas:
No siempre estamos felices. Para muchos fue un comentario inocente. Para los que conocen la industria, fue una revelación en toda regla. Ese tipo de declaraciones no se hacen a la ligera. Cuando alguien con décadas en un mismo programa admite tensión, por debajo hay historias que nunca salieron al aire. Momentos donde el foro se vuelve campo minado, miradas torcidas, comentarios que parecen broma pero no lo son, discusiones antes de salir al aire y decisiones de productores que favorecen a unos y relegan a otros. Pedro lo dijo sin decirlo, pero dejó claro que ahí adentro hay días en los que nadie quiere cruzar una palabra. Los más cercanos a la producción cuentan que hubo temporadas donde la relación entre los panelistas era casi mecánica. Llegaban, hablaban, se iban, nada de convivencias, nada de risas y nada de cercanía cuando se apagaban las cámaras. En esos momentos, Pedro prefería refugiarse en su oficina, revisar guiones, ver su celular o simplemente quedarse en silencio para evitar entrar en discusiones que podían terminar mal. El comentario pasó rápido para el público, pero dejó una huella. Porque si Pedro, el más amable de todos, aceptó que había incomodidades, imagínate cómo estaban los demás. Traigo una pomada para las hemorroides. Por si se ofrece. Nuestro dato perturbador, número 4. Las veces que quiso renunciar. Y un día hasta lloré en el programa de la rabia que sentí. Aunque casi nadie lo imagina, hubo momentos reales donde Pedro pensó seriamente en irse. Años de presión, discusiones internas, cambios de productores, regaños inesperados y dificultades personales lo llevaron a considerar renunciar al programa que lo ha mantenido en pantalla por tanto tiempo. Él mismo contó que llegó a redactar mentalmente su despedida, pero siempre había algo que lo detenía. Uno de esos momentos críticos ocurrió cuando sintió que ya no tenía el mismo peso dentro del equipo. Le daban menos tiempo al aire, sus opiniones quedaban relegadas y había decisiones editoriales que lo hacían sentir invisible. Para alguien que lleva décadas ahí sentado, ver cómo su espacio se hacía pequeño era casi una señal de que debía hacer las maletas. Pero también hubo razones emocionales. En etapas complicadas de su vida personal, Pedro sentía que el foro lo drenaba. Había días en los que entraba con el ánimo por los suelos, fingía la sonrisa para las cámaras y apenas se apagaban las luces, se iba directo a su oficina para no hablar con nadie. Dicen que incluso hubo productores que lo encontraron llorando y prefirieron no decir nada. Lo que siempre lo detuvo fue el miedo a no encontrar otro lugar en televisión con la misma estabilidad. Ese temor lo mantuvo ahí, incluso cuando ya tenía un pie fuera. Nuestro dato perturbador número 5. Celebridades que lo tienen vetado. Aunque Pedro es querido por muchos, también tiene una lista de artistas que no quieren saber nada de él. Actores, cantantes y personalidades que un día se toparon con un comentario suyo que les cayó como piedra. Ventaneando tiene fama de hablar directo, pero Pedro tiene una forma peculiar de soltar opiniones que para algunos famosos fueron una falta de respeto total. Uno de los casos más sonados fue el de una actriz que pidió expresamente que no volvieran a mencionar su nombre en tono burlón. Según cuentan dentro del programa, el reclamo llegó directo a la producción, acompañado de una advertencia. Si siguen hablando así, no doy entrevistas. Y en televisión, una amenaza así pesa. Otros artistas simplemente bloquearon a Pedro de redes, lo ignoraron en eventos o se dieron la vuelta cuando él intentó saludarlos. También están aquellos que nunca mencionan su nombre, pero cada que pueden tiran indirectas sobre conductores que no deberían opinar de la vida de nadie. El golpe va dirigido, aunque no lo mencionen. Pedro no lo dice, pero es evidente que ciertos temas prefiere evitarlos, no porque no tenga opinión, sino porque ya aprendió que hay famosos que no perdonan. Al final, esa lista de vetos silenciosos se hizo larga, y aunque él lo maneja con humor, dentro del medio todos saben quiénes son los que no quieren cruzarse con él, ni de chiste. Oye, pero ¿cómo le hacía? ¿A dónde quería que me bañara? Aquí en el camerino. Pero yo no sabía que había aquí regaderas. Nuestro dato perturbador, número 6. La relación fría con Daniel Bisogno. Aunque en pantalla parecían llevarse bien, detrás de cámaras la relación entre Pedro Sola y Daniel Bisogno siempre tuvo un filo incómodo. No era un pleito abierto, sino una distancia evidente.
Había temporadas donde apenas se hablaban, más allá de lo necesario, como si algo se hubiera roto hace tiempo y ninguno quisiera tocar el tema. La gente que trabaja en el foro decía que se notaba en la manera en que evitaban cruzar miradas durante las juntas y en cómo cada quien tomaba caminos distintos al terminar el programa. Los comentarios pasivo-agresivos que se lanzaban en vivo tampoco ayudaban. A veces parecían bromas, pero el tono dejaba ver que alguno de los dos sí lo decía con un toque de molestia. Y cuando uno de ellos estaba de mal humor, el otro evitaba meterse, porque cualquier comentario podía encender una fricción innecesaria. Pedro, más reservado, prefería guardarse cosas. Daniel, más explosivo, soltaba indirectas que dejaban al ambiente tenso. En el canal se rumoraba que el choque venía desde diferencias en la manera de trabajar. Daniel es más irreverente y Pedro más estructurado. Ese estilo tan diferente provocaba que, cuando se tocaban temas delicados, uno se sintiera invadido por la personalidad del otro. Hubo incluso quienes aseguraban que en algún momento se pidieron espacios separados para preparar secciones distintas. Lo perturbador es que, aunque intentaron manejarlo con profesionalismo, la distancia se hizo parte del ambiente. No era odio, no era pleito abierto, pero sí esa frialdad que se queda cuando alguien te cae bien solo a ratos. Y en televisión, donde todo parece amistad eterna, esa fricción silenciosa decía más que cualquier discusión. Nuestro dato perturbador número 7. Sus deslices en vivo. Si algo ha marcado la imagen pública de Pedro son sus momentos incómodos al aire. No solo la famosa mayonesa, hay una colección completa de lapsus, confusiones, nombres equivocados y risas que entraron en momentos donde nadie debía reír. Cada uno de esos instantes generó tensión en cabina, porque cuando Pedro se equivoca, no lo hace a medias. Lo hace de forma tan notoria que el foro entero siente el golpe. Hubo una vez en la que pronunció mal el nombre de una actriz muy reconocida y la producción tuvo que cortar la nota porque la equivocación podría haber sido interpretada como burla. Otra ocasión mencionó un detalle privado de un famoso que no debía salir al aire y aunque lo soltó sin mala intención, los productores lo vieron como un error grave que puso en riesgo relaciones con agencias de prensa. También tuvo momentos donde no pudo contener la risa. Estaban hablando de un tema serio y Pedro soltó una carcajada involuntaria. Las cámaras siguieron girando, pero los demás panelistas lo miraron con una mezcla de sorpresa y molestia. Después, en redes, el clip se volvió tendencia porque parecía que se burlaba de una situación delicada. Meme, ahí está el meme, señores, ahí está el meme, cáptalo. Lo más perturbador es que cada uno de esos momentos generó informes internos, correcciones y advertencias. No fue solo humor, fueron fallas que dejaron huella y que se sumaron a la lista de cosas que los ejecutivos siempre han observado con lupa. Nuestro dato perturbador, número 8. Los choques con productores. A lo largo de los años, Pedro se ha enfrentado a productores que no coincidían con su estilo ni con su forma de trabajar. No eran pleitos públicos, pero sí discusiones fuertes en privado. Algunos productores querían un programa más dinámico, con menos pausas y más energía, y sentían que Pedro era demasiado pausado o demasiado directo. Eso generó choques que en ocasiones terminaron con puertas cerradas y reuniones tensas donde se levantaron voces. Una de las historias más repetidas es la de un productor que intentó corregirle el guión al aire, dándole instrucciones desde el chícharo en pleno segmento. Pedro, incómodo, se trabó, dijo una frase a medias y cerró el espacio abruptamente. Cuando terminó el programa, cuentan que se encerró en la oficina para evitar decir algo de lo que pudiera arrepentirse. El productor salió visiblemente molesto, diciendo que no podía trabajar con alguien tan difícil de direccionar. En otra etapa, hubo cambios estructurales en el programa que no le gustaron nada a Pedro. Se redujeron secciones, se ajustaron tiempos y se priorizó a otros talentos. Pedro lo resintió, y aunque nunca lo expresó abiertamente, su actitud en el foro mostraba cansancio. Estaba ahí, pero no estaba ahí. Sus intervenciones se hicieron más cortas y su presencia más discreta. Lo más perturbador de estos choques es que algunos de esos productores movieron influencias para sacarlo del cuadro principal. No lo lograron, pero sí consiguieron reducir su peso durante un tiempo.
Ahí nació parte de la inseguridad que años después él mismo confesó. Se notaba incierto para mí. Yo no sabía qué iba a pasar a la edad que yo tenía, que ni era yo tan mayor, tenía yo 40. Nuestro dato perturbador. Número 9. El ataque en redes que casi lo hace desaparecer de Internet. Aunque hoy parece que Pedro domina las redes sociales, hubo un momento en que estuvo a punto de cerrarlas para siempre. Todo comenzó con una ola de burlas masivas después de un comentario que soltó sin pensar demasiado. Las redes se le fueron encima con una fuerza que ni él ni el canal esperaban. Los mensajes eran tantos y tan agresivos que Pedro dejó de abrir notificaciones durante días. Dicen que hubo una noche especialmente difícil en la que se quedó leyendo insultos hasta la madrugada. Estaba solo, sin alguien que lo ayudara a manejar la crisis, y el impacto emocional fue tan fuerte que pensó seriamente en desaparecer sus perfiles. Incluso llegó a comentarlo en el canal, diciendo que no valía la pena exponerse tanto si lo iban a destrozar por cualquier cosa que dijera. El departamento digital intentó calmar la situación, pero la tormenta seguía creciendo. Cada tuit que publicaba era respondido con ataques, burlas o comentarios hirientes. Pedro terminó dejando de publicar por varios días. Sus compañeros notaron que llegaba al foro triste, callado y más apagado de lo normal. Lo que pocos saben es que esa fue la vez que más cerca estuvo de dejar las redes definitivamente. No por capricho, por salud emocional. Hicimos una contabilidad más o menos de la gente cercana, entre amigos, conocidos. Nuestro dato perturbador número 10. Su polémica opinión sobre youtubers. En una época donde los creadores digitales están en su mejor momento, Pedro soltó una opinión que encendió las redes. Dijo que muchos youtubers no eran talento real, que cualquiera con un celular se sentía figura pública, y que el estándar artístico había bajado mucho. El comentario cayó como bomba entre creadores jóvenes que lo consideraron un ataque directo. Las respuestas no tardaron. Influencers con millones de seguidores lo confrontaron públicamente. Algunos hicieron videos criticándolo, otros lo acusaron de vivir en el pasado, y unos más le recordaron que la televisión ya no tiene la misma fuerza que antes. La tormenta se volvió tendencia, y Pedro tuvo que enfrentar días completos de críticas. Dentro de Azteca tampoco cayó bien. El canal llevaba tiempo intentando atraer creadores digitales a colaboraciones, y ese comentario pareció echarles tierra a esos planes. Dicen que hubo juntas donde se le pidió que moderara ese tipo de declaraciones, porque estaban afectando negociaciones importantes. A pesar de todo, Pedro mantuvo su postura. Lo perturbador es que ese episodio lo colocó en medio de un choque generacional que todavía arrastra, porque algunos creadores no olvidaron ese comentario y lo siguen mencionando cada vez que surge su nombre. Nuestro dato perturbador número 11. La vez que reveló información que no debía. En televisión hay reglas que todos conocen. Hay temas que deben reservarse hasta que el productor dé luz verde. Pero Pedro, por confianza o descuido, soltó un dato que la producción tenía prohibido mencionar. Era información relacionada con un famoso que aún no autorizaba su participación en un proyecto, y revelar algo así podía echar abajo semanas de negociación. Pedro lo dijo como quien comenta algo superficial, pero los que estaban en cabina sintieron el impacto inmediato. La reacción fue silenciosa pero intensa. En el Chícharo, los productores le ordenaron cambiar de tema de inmediato, pero ya era tarde. En cuanto terminó la emisión, fue llamado a una reunión rápida donde le explicaron el tamaño del problema. No hubo gritos, pero sí un tono seco que dejaba claro que había roto un acuerdo interno importante. Pedro intentó justificar que pensó que el dato ya era público, pero la producción sabía que no había forma de revertir lo que ya había salido al aire. Más tarde, el famoso involucrado se enteró y se molestó, no tanto por la información, sino porque se sintió traicionado por un programa que siempre presume manejar exclusivas con profesionalismo. El equipo de representación del artista reclamó al canal, y la presión cayó directamente sobre Pedro. Ese día, cuentan, salió del foro con la cara desencajada, sabiendo que había tocado un nervio sensible. Desde entonces, Pedro aprendió que un detalle mínimo puede transformarse en un problema enorme. Y aunque nunca lo aceptó públicamente, ese tropiezo sí dejó una marca dentro del programa. Ellos ni siquiera habían nacido cuando yo empecé a hacer este programa. Descubrieron que yo existía. Nuestro dato perturbador número 12. Las acusaciones de soberbia. A lo largo de su trayectoria, varios excompañeros de Azteca
Han dicho que Pedro puede ser complicado detrás de cámaras. No hablan de gritos ni explosiones, sino de un tipo de soberbia silenciosa que se siente en ciertos comentarios, en gestos, o en la manera en que responde cuando no está de humor. Algunos técnicos lo describen como alguien que puede ser amable un día y completamente frío al siguiente. Uno de los señalamientos más recurrentes es que, cuando algo no sale exactamente como lo quiere, Pedro suelta frases cortantes que hacen sentir mal a quienes trabajan a su alrededor. No siempre es intencional, pero sí deja la sensación de que mira por encima del hombro a ciertas personas. Cuando esos testimonios llegaron a redes, mucha gente no lo creyó, pero dentro del canal era un secreto a voces. También hay quienes aseguran que ha tenido actitudes despectivas hacia algunos invitados jóvenes, especialmente aquellos que vienen del mundo digital. Pedro es directo, pero a veces ese filo se siente como un desaire. Y aunque sus fans dicen que eso es parte de su personalidad, otros creen que ha perdido sensibilidad con el tiempo. Lo perturbador es que estos comentarios se repiten en voces que nunca se han puesto de acuerdo entre sí. Diferentes personas, en diferentes épocas, describiendo un patrón parecido, un lado menos amable del conductor que casi nunca se ve en televisión. Nuestro dato perturbador, número 13, su relación amor-odio con la farándula. Pedro habla de famosos todos los días, pero lo irónico es que en realidad no le gusta convivir con ellos. Él mismo lo ha dicho en entrevistas. No es fan de acudir a fiestas, alfombras rojas o eventos llenos de celebridades. Prefiere estar lejos de ese ambiente, aunque su trabajo depende de comentarlo. Esa contradicción ha generado momentos incómodos con artistas que esperaban un trato más cálido al conocerlo en persona. Hubo un evento donde una cantante muy popular se acercó para saludarlo, y Pedro apenas levantó la vista para contestarle. Ella se quedó con una sonrisa congelada, sin saber si había dicho algo malo. Otra vez, un actor intentó conversar con él en un camerino, pero Pedro respondió solo con monosílabos, mostrando cero interés. Esa frialdad, aunque no sea malintencionada, ha sido interpretada por algunos como desprecio. Esa actitud ha provocado que ciertos famosos digan que no lo soportan o que no entiende por qué se dedica al espectáculo si detesta socializar. Pedro, desde su perspectiva, simplemente prefiere mantener distancia. No le gusta adular, no le gusta fingir cercanía, y lo deja claro aunque eso le genere fricciones. Lo perturbador es que por ser figura pública, siempre se espera que entregue sonrisas y saludos, pero Pedro hace lo contrario, y aunque eso lo hace auténtico, también le ha cerrado puertas con artistas que esperaban trato más amable. Nuestro dato perturbador. Número 14. El reclamo en vivo de un invitado. Hubo un programa en el que un invitado llegó con energía tensa. Desde que entró al foro, se notaba que no venía en mood amistoso. Cuando la entrevista avanzó, soltó una frase directa hacia Pedro. «Tú hablaste de mí sin saber». El foro entero se congeló. Nadie esperaba una confrontación así, y menos en vivo. Pedro se quedó helado, intentando recordar cuál de todas sus opiniones pudo haber ofendido al invitado. El momento se volvió espeso. El invitado siguió hablando de un comentario que Pedro había hecho semanas atrás, uno que aparentemente le había molestado profundamente. Patti Chapoy intervino para calmar el ambiente, pero el reclamo ya estaba hecho. Las cámaras captaron la cara de incomodidad de Pedro, que intentó responder con calma, pero la tensión era palpable. En cuanto se fueron a corte, la producción sacó al invitado por un pasillo alterno y se acercó inmediatamente a Pedro para preguntarle si estaba bien. Él estaba molesto, no por el reclamo, sino porque lo habían expuesto frente a millones de personas sin previo aviso. Dicen que ese día salió del foro sin despedirse de nadie. Ese episodio dejó claro algo. En Ventaneando puede pasar de todo, incluso que alguien llegue decidido a ajustar cuentas al aire. De una forma espantosa. Ese día para mí fue muy desagradable. Nuestro dato perturbador número 15. El miedo a regresar al foro. Hubo un periodo especialmente difícil en el que Pedro confesó sentir miedo de volver a sentarse en el panel. No era miedo al público, ni a las cámaras. Era miedo a enfrentarse al ambiente interno. Se encontraba emocionalmente agotado, sintiendo que cualquier comentario podía detonar un conflicto, y que los regaños o fricciones estaban a la vuelta de la esquina. Algunos días llegaba al estacionamiento, se quedaba sentado en su auto unos minutos más y respiraba profundo.
como si estuviera preparándose para entrar a un lugar donde debía cuidarse de todo. Sus compañeros notaron que estaba más callado, más serio y más distraído. Se le escuchaba suspirar entre segmentos, como si llevar tantas tensiones encima le estuviera pasando factura. En una conversación privada, admitió que había pensado en pedir un descanso largo, pero temía que si se iba demasiado tiempo, alguien más tomara su lugar. Ese pensamiento lo atormentaba. Era un ciclo donde quería huir, pero al mismo tiempo no podía soltar el puesto que le había dado estabilidad durante décadas. Ese miedo silencioso explica muchas cosas: su ansiedad, su cansancio y la forma en que a veces parecía desconectarse en plena transmisión. No era desinterés, era desgaste puro. Nuestro dato perturbador, número 16. La etapa de melancolía profunda que casi nadie conoce. Pedro siempre ha sido transparente cuando quiere, pero hubo un periodo oscuro que él mismo confesó solo años después. Una etapa donde se sentía vacío, sin motivación y sin energía para enfrentar el foro. No quería hablar, no quería opinar y no quería tener cámaras enfrente. A pesar de eso, seguía ahí sentado cada tarde, poniendo la misma sonrisa que el público conocía, aunque por dentro estuviera desmoronándose. Dicen que hubo días en los que llegaba al canal con los ojos hinchados y prefería quedarse callado todo el programa. Podía estar ahí sentado sin intervenir durante largos segmentos. Sus compañeros lo notaban, pero nadie sabía cómo abordarlo. Algunos pensaban que solo estaba cansado, otros que estaba molesto con alguien. La verdad era más profunda. Pedro estaba atravesando uno de los momentos emocionales más difíciles de su vida. El problema se volvió más grave porque no podía tomarse un descanso. El programa lo necesitaba, la empresa lo presionaba, y él sentía que, si pedía tiempo, alguien más ocuparía su silla. Ese temor lo hizo quedarse incluso cuando lo único que quería era desaparecer unos meses. Su salud emocional estaba tocando fondo, pero su sentido de responsabilidad lo mantenía pegado a la mesa. Con el tiempo, habló de esa etapa, pero de manera muy superficial. Nunca contó del todo lo que vivió, ni las noches sin dormir, ni los días donde tuvo que obligarse a llegar al foro. Fue un periodo donde la televisión le pesó más que nunca, y aunque salió adelante, dejó una marca silenciosa en su carrera. Nuestro dato perturbador, número 17. El rumor del coqueteo de Televisa. Durante una época en la que Azteca no pasaba su mejor momento, surgió el rumor de que Televisa estaba tanteando a Pedro Sola. No fue una negociación formal, pero sí un acercamiento estratégico. El nombre de Pedro tenía peso, y para Televisa, fichar a un rostro tan asociado a Ventaneando habría sido una jugada agresiva. Ese simple rumor bastó para generar tensiones dentro de su propio canal. Cuando los ejecutivos de Azteca se enteraron, la alarma se encendió. Algunos vieron a Pedro como un traidor potencial, otros lo acusaron de ingratitud, aunque él ni siquiera había dado un sí. La desconfianza llegó incluso al foro. Observaron sus movimientos, sus comentarios y hasta su actitud diaria, como si estuvieran esperando que confesara que ya tenía un pie afuera. Pedro, por su parte, estaba sorprendido. Él sabía que cambiar de televisora podía arriesgar su estabilidad, pero también sabía que una oferta de Televisa era algo que no se veía todos los días. Ese dilema le provocó noches de ansiedad, donde se preguntaba si debía aprovechar la oportunidad o mantenerse fiel a la casa que lo había sostenido tantos años. Lo más perturbador fue que esa simple sospecha dejó efectos permanentes. Después de ese episodio, algunas personas dentro del canal lo vieron diferente, con recelo. Como alguien que, si se presentara la ocasión, podría romper filas sin pensarlo dos veces. Lo cual a mí me daba tiempo perfecto para irme a los grupos de teatro. Entonces fue... Nuestro dato perturbador, número 18. Sus opiniones políticas que encendieron problemas. Pedro siempre ha sido sincero, pero cuando se mete en temas políticos, el ambiente se vuelve denso. Hubo varias ocasiones en las que, sin medir consecuencias, lanzó declaraciones que incomodaron tanto a la empresa como al público. Comentarios negativos sobre figuras públicas, opiniones sobre decisiones gubernamentales o frases que parecían inclinadas a un bando. Todo eso generó tormentas innecesarias. Dentro de Azteca, hablar de política no es un juego. Los conductores deben ser cuidadosos, porque un solo comentario puede interpretarse como la postura del programa o de la empresa.
Cada vez que Pedro se salía del guión con un comentario político, la producción tenía que salir a aclarar que eran opiniones personales, no del canal. Eso causaba molestia en los ejecutivos, que le pedían que controlara ese impulso. En redes, esos comentarios explotaban con fuerza. Unos lo acusaban de parcial, otros lo insultaban abiertamente, y unos más exigían que fuera sacado del programa. Pedro intentaba responder, pero cada réplica parecía alimentar más el fuego. Hubo un punto en el que prefería no hablar del tema al aire, pero a veces un comentario se le escapaba como reacción natural. Lo perturbador es que esos episodios lo convirtieron en una figura polémica dentro del círculo político, algo que él nunca buscó. Y aunque hoy mide más lo que dice, la sombra de esos momentos sigue persiguiéndolo. Nuestro dato perturbador, número 19. El conflicto silencioso con un exconductor. En la historia de Ventaneando han pasado varios conductores, y no todos salieron de la manera más armoniosa. Hubo uno en particular con quien Pedro cortó relación por completo. No fue una pelea explosiva, sino un distanciamiento progresivo que se hizo evidente en la manera en que dejaban de mencionarse, de saludarse y de coincidir frente a cámaras. La tensión era tan grande que los productores tenían que acomodar los bloques para que no se toparan. El conflicto comenzó con comentarios cruzados fuera del aire, donde ambos se sintieron atacados. La situación escaló cuando uno de ellos, ya fuera del programa, lanzó una indirecta en redes diciendo que había gente en Ventaneando que no merecía el lugar que tenía. Todos sabían a quién iba dirigido, y Pedro lo tomó como una falta de respeto grave. Dentro del canal, el ambiente se volvía incómodo cada vez que ese exconductor era tema. Pedro evitaba mencionarlo, cambiaba de tema, o simplemente dejaba que otros compañeros hablaran. Esa reacción llamó la atención del público, que también notó el silencio. Hasta la fecha, ninguno ha dado detalles, pero quienes estuvieron ahí aseguran que el conflicto fue más grande de lo que se vio en televisión. Es una herida que nunca se cerró. Y entonces, pues no soy incapaz de ser un grosero con él. Pero son cosas que se van quedando. Nuestro dato perturbador número 20. Las acusaciones de clasismo. A lo largo de los años, Pedro ha sido señalado más de una vez por comentarios que el público consideró clasistas o despectivos. No siempre eran frases fuertes, pero sí comentarios que sonaban fuera de lugar o poco sensibles, como cuando hizo bromas sobre ciertos oficios, sobre formas de vestir o sobre hábitos de clase trabajadora. Esas opiniones se volvieron clips virales que generaron debates intensos. En redes, la gente empezó a cuestionar si Pedro realmente entendía cómo había cambiado el discurso público, o si simplemente hablaba sin filtro como en otras épocas. Las críticas fueron severas. Algunos decían que era un conductor desconectado del país, otros que hablaba desde una burbuja, y unos más lo acusaban de tener prejuicios encubiertos. Dentro del canal tampoco pasó desapercibido. Los ejecutivos le pidieron que evitara comentarios que pudieran herir sensibilidades o causar quejas formales. Pedro lo intentó, pero a veces sus opiniones salen espontáneas, y eso provocó más de un roce con producción. Lo perturbador es que esos señalamientos empezaron a afectar su imagen pública, generando una etiqueta que él no busca, pero que cada cierto tiempo vuelve a aparecer. Nuestro dato perturbador, número 21. Declaraciones imprudentes sobre temas sensibles. Hubo momentos en los que Pedro, sin mala intención, soltó declaraciones sobre temas delicados que terminaron generando incomodidad total. No era el contenido, sino la forma en que lo decía, directo, sin medir el impacto y con un tono que parecía minimizar situaciones que para otros eran serias o incluso dolorosas. Cuando esos clips llegaron a redes, la reacción fue inmediata. Muchos reclamaban que un conductor con tanta trayectoria debía medir más sus palabras. Dentro del foro, esas frases dejaban a sus compañeros en silencio. Algunos no sabían si corregirlo en vivo o dejar pasar el comentario para evitar que se hiciera más grande. Pero la producción sí tomaba nota. Cada frase imprudente era un punto más en la lista de cosas que había que manejar con cuidado. Hubo incluso reuniones donde se pidió que todos evitaran tocar ciertos temas para no repetir esos tropiezos. Lo complicado es que Pedro no lo hacía con mala fe. Era parte de su manera de expresarse. Sin embargo, cada vez que se equivocaba, sabía que venía una ola de críticas que tendría que aguantar solo. Y aunque lo intentaba manejar con humor,
por dentro sí le afectaba. Y a mí me pareció que no era, o sea, a mí me contrataron para yo revisar la pantalla. Nuestro dato perturbador número 22. Su faceta gruñona fuera de cámaras. Aunque en televisión se muestra amable, mucha gente que ha trabajado con Pedro coincide en algo. Tiene una faceta gruñona que aparece cuando está cansado o estresado. Afirman que puede responder de forma cortante, pedir cosas con un tono áspero o molestarse si algo no está justo como él quiere. No son explosiones fuertes, pero sí esa frialdad que te hace sentir que lo mejor es no molestarlo. En varias ocasiones, asistentes y técnicos se han llevado pequeñas regañadas por detalles mínimos. Una luz mal colocada, un micrófono que no se escucha perfecto, o un guión que no le entregaron a tiempo. Para el equipo técnico, esos momentos se vuelven estresantes, porque nunca saben cuándo Pedro tendrá un día complicado. Lo inquietante es que esos episodios contrastan por completo con la imagen pública que tiene. Para el público es un personaje tierno y simpático. Para algunos trabajadores puede llegar a ser difícil, y aunque él no lo hace de forma agresiva, sí deja claro que tiene límites muy marcados cuando trabaja bajo presión. Nuestro dato perturbador, número 23. Su temor declarado a quedar fuera del medio. Pedro ha confesado que uno de sus mayores miedos es perder vigencia. Es un temor que arrastra desde hace años, y que se intensificó cada vez que veía llegar nuevos talentos, más jóvenes, y con estilos frescos. Sentía que cualquier cambio en el programa podía significar su salida, y ese miedo no era exagerado. Ya había visto a varios compañeros irse sin previo aviso. Hubo días en los que el simple hecho de ver a un conductor invitado lo ponía nervioso. Pensaba que quizá estaban probando a alguien para reemplazarlo. Esa inseguridad le generó ansiedad, especialmente cuando el programa pasaba por ajustes o temporadas de bajo rating. Pedro llegó a sentir que tenía que demostrar su valor todos los días para no ser desplazado. Lo perturbador es que ese miedo lo acompañó incluso en sus mejores momentos. Aunque fuera querido por el público, él nunca dejó de sentirse vulnerable dentro del medio, como si siempre estuviera a una decisión ejecutiva de perderlo todo. ¿Pasar a molestar Pedro Sola? ¿Por qué? Si ¿vamos a hablar de mayonesas? No hagas eso. Nuestro dato perturbador, número 24. Su incomodidad con su vida personal. Pedro siempre ha evitado hablar de su vida personal. No le gusta compartir detalles, no le gusta profundizar, y mucho menos le gusta que alguien le haga preguntas directas. Cuando algún periodista o conductor intenta tocar ese tema, él cambia la conversación con rapidez, baja la mirada o responde con frases vagas para evitar dar información. Esa incomodidad ha generado rumores. Algunos creen que teme que el público o los medios usen su vida privada como material para críticas o burlas. Otros piensan que simplemente es extremadamente reservado. Pero lo cierto es que Pedro no confía en nadie cuando se trata de su intimidad, y cada vez que alguien traspasa esa línea, él se pone tenso, distante y claramente molesto. Lo inquietante es que esa reserva absoluta contrasta con lo mucho que sabe de la vida privada de todos los demás. Habla de otros con libertad, pero cuando se trata de él, levanta un muro que nadie ha podido cruzar. Pues sí me dolió porque de repente me encontré solo. Bueno, solo no, porque tenía muchos amigos. Nuestro dato perturbador, número 25. El Pedro Sola, que no vemos. Aunque muchos lo ven como un personaje relajado, hay capturas de fans y momentos fuera de cámaras donde Pedro aparece completamente distinto. Serio, cansado, frustrado. En aeropuertos, pasillos o eventos, se le ve caminar con el ceño fruncido, como si la carga del trabajo y los años en televisión lo estuvieran consumiendo por dentro. Nada que ver con la sonrisa suave del programa. Algunos testimonios de quienes se lo han encontrado en la calle aseguran que a veces parece distante, como si no quisiera interactuar con nadie. No es mala educación, es agotamiento acumulado. A sus compañeros también les ha tocado verlo explotar en pequeños gestos de hartazgo cuando una grabación se alarga o cuando un tema se repite una y otra vez. Lo más perturbador es que estos destellos muestran a un Pedro Sola humano, vulnerable y desgastado. Una versión que casi nadie conoce porque él se encarga de apagarla en cuanto las cámaras se prenden. Y así terminamos este recorrido por el lado menos conocido de Pedro Sola, ese que no sale en los memes ni en las entrevistas cómodas, pero que ha estado ahí,
acompañándolo durante toda su carrera, desde los errores que casi le cuestan el trabajo, hasta los miedos, tensiones y momentos en los que la televisión dejó de ser un lugar seguro para convertirse en un campo lleno de presiones silenciosas. Porque detrás de la sonrisa amable hay un personaje mucho más complejo, marcado por regaños, vetos, conflictos internos y episodios que hicieron temblar los pasillos de la televisora. Si te gustó este recuento sin filtros, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu comentario contándonos qué otra figura quieres ver en esta serie de datos perturbadores. Aquí no tapamos nada, no maquillamos nada y no le tenemos miedo a ningún nombre. Tú pídelo y en el próximo video lo destripamos como se debe. Ahora sí, nos vemos en el siguiente, que esto apenas se está poniendo bueno.